Buenos días, señoras, señores representantes de los medios de comunicación. Presiden esta conferencia de prensa el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, secretario de Salud, el doctor Agustín Cárcen, secretario de Hacienda, y el ingeniero Ruiz Mateos, secretario de Economía. En el uso de la palabra, el doctor José Ángel Córdoba Villalobos. Muchas gracias, con el gusto de saludarlos el día de hoy. Señoras y señores, vamos a dar inicio a esta conferencia con una presentación de la situación actual de la epidemia. Esto lo hemos dividido, lo vamos a hacer de manera muy rápida, pero para darles una información o compartir esta información en el monitoreo que hemos tenido de la epidemia, en la situación de las iniciativas, particularmente disponibilidad de antivirales, la situación mundial y las conclusiones y recomendaciones. ¿Cuáles son los elementos metodológicos? El proceso de trabajo ha incluido la recopilación directa de la información en campo. Se ha hecho una hora de corte predefinido a las 6 de la tarde y el cruce de información entre las instituciones. ¿Cuáles son las fuentes de información? El ISSSTE, el IMSS en función de la base de datos institucional, la Secretaría de Salud y los sistemas estatales, y finalmente los análisis realizados es la validación y el cruce de los datos de diferentes instituciones, el análisis de la evolución de los datos y las tendencias regionales de la epidemia. Hubo, como lo hemos estado repitiendo, que establecer definiciones que se utilizan en el presente documento, primero de casos sospechosos, cuando no teníamos todavía la forma de establecer el diagnóstico confirmatorio. Y todavía aún, los casos entran como sospechosos mientras se tiene el resultado de la prueba. Y ahí está la definición: todo paciente que haya solicitado atención médica por fiebre, tos y dificultad respiratoria, lo cual nos ha permitido conocer la transmisión de las infecciones respiratorias agudas, incluyendo la causada por este virus H1N1. Caso probable es aquel que tiene muestra y la muestra está en proceso para hacer la verificación a través de biología molecular. Y caso comprobado es aquel que se tiene ya la muestra positiva. ¿Cuál ha sido la evolución de la epidemia? En cuanto a la evolución de los casos, ustedes pueden ver ahí que tenemos hasta el día de hoy 866 casos comprobados. Todavía en este momento están corriendo más pruebas que les informaremos en el siguiente corte, pero hasta el día de ayer 866. Estos corresponden al 32.2% de los casos que se han muestreado, y de ellos el 50.9% son mujeres. Ustedes pueden ver ahí la distribución. En cuanto a la confirmación de los casos sospechosos, de las muestras que se han tomado, el 47.8% de las muestras entre jóvenes de 10 a 19 años han sido positivas. Y en los casos que ha habido menos confirmación o más falsos positivos ha sido en los mayores de 60, de los cuales solamente el 16.5% de los sospechosos han sido confirmados. Ahí tienen ustedes el porcentaje de mujeres también en diferentes grupos etarios y ven cómo la frecuencia mayor en cuanto a las mujeres es en aquellas mayores de 60 años, el 73.7%. Aquí vemos la tendencia descendente de los casos confirmados, de los 866, cómo esto ha empezado a darse en los últimos días a partir del día 26 y ya finalmente estamos en una cifra bastante menor de casos. También, y no solamente en los casos confirmados, sino en los casos sospechosos, que es la línea punteada azul, y quiero decirles que la escala de medición del lado derecho para ustedes, en la que está en cientos, es la que corresponde a los probables, y la del lado izquierdo, que está en decenas, corresponde a los confirmados. Pero en ambas situaciones ha habido una congruencia en cuanto a la disminución de los casos en los últimos días. Esto es consistente y además, cuando esto lo vemos comparado o utilizando el periodo de incubación de este virus, que va de 1 a 3 días, de acuerdo a la definición que se ha dado ya ahora, conociendo mejor el virus, y con el R0 que hemos estado comunicando a ustedes, consideramos que este tiempo que se ha dado para la reanudación de las clases y especialmente en los grupos de mayor contacto, que son los más pequeños, es adecuado, porque nos permite prever en un momento dado si puede haber un repunte o no de los mismos casos.
Aquí está la caracterización de las defunciones. Las defunciones que habían sido reportadas como posibles eran 214. De estas, 74 han sido descartadas definitivamente por el estudio clínico que se ha hecho de ellas. Quedan 140 entonces defunciones posibles. De ellas, como ustedes saben, 26 han sido confirmadas a través del estudio del Laboratorio de Biología Molecular, y tenemos pendientes 37 estudios de laboratorio de estos pacientes o de estas personas que fallecieron, para confirmar o descartar si verdaderamente correspondieron a esta enfermedad o no. Hay también, como se los había informado, 77 personas que fallecieron y en los que ya no vamos a poderlos comprobar de ninguna manera. Estos 77 casos estuvieron como sospechosos, se quedaron como sospechosos, no tuvieron muestras, y estos, bueno, ya los vamos a dejar en el histórico. Después, lo que ya también ustedes han conocido, que la mayor parte de las defunciones están entre los 20 y los 39 años. Cómo se han ido presentando las defunciones, y en donde ven ustedes una disminución en los últimos días, y el último caso confirmado ha sido del día 29 de abril. ¿Cuáles son las tendencias regionales? En este cuadro ven ustedes en azul oscuro los estados que tienen más de 50 casos, en azul un poco menos oscuro los que tienen entre 16 y 50, azul un poco más claro, como sería el caso de Baja California, por ejemplo, entre 6 y 15, y blanco en aquellos estados que no tienen hasta ahora casos confirmados. Sí tienen casos sospechosos, pero no tienen casos confirmados. ¿Cuál es la situación de las iniciativas? En el caso de los antivirales, quisiera informarles, la reserva original era de 1 millón de dosis, de la que teníamos desde antes del inicio de esta administración, que habían sido adquiridas precisamente para enfrentar cualquier contingencia por, en principio, la influenza aviar, que no es el caso, pero bueno, las dosis ahí estaban, sirven para el mismo virus. Hemos comprado los laboratorios 410,000 tratamientos. Los primeros es 1 millón de tratamientos, también cada tratamiento son 10 dosis. 410,000 tratamientos se compraron a laboratorios. Tuvimos un donativo de 400,000 tratamientos. En total, la reserva la constituimos con 1.810.000 tratamientos. Al IMSS se le han entregado 205,000 tratamientos, a los estados 242,182 tratamientos, en los hospitales y los institutos de alta especialidad 39,456 tratamientos, y actualmente contamos con una reserva de 1.323.362 tratamientos. A esto se van a ajustar un poquitito más de 200,000 tratamientos, los cuales van a ser aportados a México por la Organización Panamericana de la Salud, y que yo ayer ya he firmado el acuerdo para que podamos contar con ellos. Entonces, tenemos actualmente una reserva que junto con esos 200,000 va a estar por arriba del 1,5 millones de tratamientos. Aquí está cómo se han distribuido entre los estados los tratamientos de oseltamivir. La diferencia que pueden observar ha sido en función del número de casos. Por ejemplo, al estado que se le ha entregado más, 23,149 tratamientos, ha sido al Distrito Federal, por razones obvias. Y después, los diferentes estados de acuerdo a un radio en función del número de habitantes y del número de casos. ¿Cuál es la situación mundial? Ustedes ven en rojo los países que tienen casos comprobados, ven toda la situación del continente americano, por lo cual, al estar ya en más de un país, se decretó la fase 5, y como hay casos ya en Europa, que esto eventualmente en algún momento, por esa razón de estar en Europa, si se considera, lo considera OMS, que hay también transmisión allá de persona a persona, podría haber un aumento, una elevación a fase 6, pero eso no tiene nada que ver con lo que está pasando en México. O sea, esta perspectiva existe porque en Europa también hay casos, y particularmente en España, donde tienen 54 casos comprobados. Algunas de las medidas que han tomado otros países o regiones, por ejemplo, Canadá recomendó restringir viajes no esenciales a México, no consideró necesario cierre de escuelas y guarderías. Estados Unidos sí recomendó cierre de escuelas de los condados donde se han presentado los casos, y le dan la decisión a las autoridades locales. Reino Unido recomendó también cierre de la escuela en donde hubiera un caso probable, y en el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades de la Unión Europea aconsejó a los Estados miembros evitar o retrasar
los viajes a la zona afectada. Es decir, no hay ninguna restricción para viajar hacia los países que tienen casos positivos. En conclusión, estamos viendo lo que ha pasado en la curva roja en relación a los casos reales que estamos viendo y lo que hubiera pasado en la curva negra si no se hubieran tomado las acciones de contención que se tomaron oportunamente y que nos ha permitido realizar este control. Ahí está, hubiera sido un crecimiento por lo menos geométrico en el caso de esta epidemia. Las conclusiones son que se observa una tendencia descendente para los casos sospechosos, no se ha observado un crecimiento exponencial, las medidas que ha tomado el gobierno federal, las entidades y la sociedad han sido efectivas, tenemos medicamento suficiente y la experiencia de México va a ser crucial para el resto de las naciones. Y las recomendaciones, bueno, son las que ustedes ya conocieron ayer, son las mismas recomendaciones que se han dado a todos los estados de la República. Insisto en las cifras: 840 vivos, 26 fallecidos, 50.7% de los casos totales son de personas de 0 a 19 años. También quisiera compartir con ustedes informaciones como que hasta ahora se han hecho 84.155 acciones preventivas, 11.687 consultas, y en las caravanas de la salud es esta información: 385 pruebas rápidas, de las cuales 327 han sido negativas y 58 positivas. 78 pacientes han sido referidos a diferentes hospitales. El total de las pruebas rápidas que se han realizado hasta ahora han sido 7.703 por el INSS, por el ISSSTE y por los estados y la Secretaría de Salud. Estas 7.703, 1.241 han sido positivas y 6.462 han sido negativas. Se han atendido hasta ahora 3.023.704 llamadas telefónicas para orientación. Y en relación a una pregunta que ustedes me habían hecho, el Tamiflu utilizado por los estados que tenemos informado hasta hoy han sido 98.334 tratamientos, lo cual evidentemente habla que ha habido indicaciones en casos incluso dudosos. Por otro lado, también hasta ahora se han hecho ya 95 visitas de familiares de pacientes, de personas fallecidas, con 621 contactos, de los cuales solamente 30 han sido sospechosos y han sido tratados. Esta es la información que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. En el uso de la palabra, el doctor Agustín Cárcens. Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Lo que procederé es a anunciar los apoyos económicos emergentes para enfrentar el brote de influenza. Es previsible que la epidemia de influenza A H1N1 que afecta a nuestro país tenga un impacto significativo sobre el crecimiento económico. Experiencias similares por las que han atravesado otros países muestran una desaceleración abrupta de la actividad económica durante el episodio epidemiológico, la cual viene seguida de una recuperación vigorosa en los meses subsecuentes. Una de las principales razones por las que la actividad económica se ve afectada tiene que ver básicamente con las medidas de aislamiento social que deben ser instrumentadas para prevenir el contagio de la enfermedad. Adicionalmente, la actividad productiva también se ve perjudicada por el impacto negativo que genera entre la población y los actores económicos la incertidumbre ligada a este tipo de episodios. En base a lo observado en otros países, se estima que el impacto sobre el crecimiento de la economía mexicana sería de entre 0.3 y 0.5% como máximo, con un efecto pronunciado durante el segundo trimestre de 2009, seguido por una rápida recuperación. El factor principal que explica la veloz recuperación de la economía tras eventos epidemiológicos radica en el hecho que la infraestructura productiva no se destruye, a diferencia de lo ocurrido en otros desastres naturales, por lo que el repunte está ligado directamente con un fortalecimiento de la demanda agregada.
Sin embargo, esto no obsta para que algunos sectores resulten particularmente afectados, principalmente aquellos cuyos usuarios, por las aglomeraciones intrínsecas a sus actividades, sean propicios al contagio, como espectáculos, entretenimientos, restaurantes, o bien que se vean afectados por la pérdida de confianza de los consumidores o usuarios, como es el caso con el turismo internacional. En respuesta a las difíciles circunstancias actuales y por instrucciones del señor Presidente de la República, se han diseñado una serie de medidas dirigidas a mitigar el impacto sobre la actividad económica e inducir una rápida recuperación en los sectores más afectados. Como estas medidas de política, la primera es sobre la reacción macroeconómica que tendrá el gobierno federal. La reducción en actividad económica tendrá un efecto negativo sobre la recaudación. En el caso más extremo contemplado, una reducción de 0.5% en la tasa de crecimiento llevaría a una menor recaudación por 10,000 millones de pesos. Dado que esta menor recaudación es estrictamente transitoria, no se propondrán medidas de ingresos para compensar por esta menor recaudación, de forma que el estabilizador automático de la actividad económica asociado a menores ingresos tributarios funcione plenamente. Medidas tributarias de carácter general. Con el objeto de proteger el empleo, durante los meses de mayo y junio se otorgará un descuento del 20% de las cuotas patronales al IMSS correspondientes a los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, y de guarderías y prestaciones sociales. La medida beneficiará a todas las empresas, pero estará acotado a un máximo de 35,000 pesos por empresa durante el bimestre. Esto con el objeto de que las principales beneficiarias sean las pequeñas y medianas empresas. El tope para el beneficio bimestral implica que más del 95% de las empresas del país recibirían el descuento completo de 20%. Con un beneficio total para todas las empresas cercano a 2.200 millones de pesos. Para apoyar la liquidez de las empresas, durante 2009, estas podrán reducir de su pago mensual del ISR el pago en exceso que hubiesen realizado en el IEPS, en lugar de hacerlo hasta la presentación de su declaración anual. Se estima que ello reducirá la carga tributaria de las empresas durante este año en alrededor de 2,000 millones de pesos. Medidas fiscales para sectores específicos. Para los sectores de hotelería, restaurantes y esparcimiento se busca dar alivio adicional a través de los impuestos específicos a estos sectores, los cuales son locales y dependen de las decisiones de los gobiernos estatales. Para dar mayores incentivos a que estos exenten del impuesto de nómina a los hoteles, restaurantes y servicios de esparcimiento y a los turistas del impuesto de hospedaje, el gobierno federal les compensará el 25% de la pérdida de ingresos asociada a las exenciones que estos otorguen por los próximos 3 meses. Estas podrían llegar a ser de 1.900 millones de pesos, por lo que la contribución del gobierno federal podría llegar a ser de cerca de 500 millones de pesos. Para el sector de la aviación se otorgará a las líneas aéreas un descuento del 50% a los derechos por los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano durante el periodo de abril a junio, sujeto a que se encuentren al corriente en sus pagos de estos derechos y los correspondientes a AF. Ello implica una reducción en las erogaciones por derechos del sector de 250 millones de pesos. Con el objeto de hacer más atractiva la visita de cruceros a México, se eximirá a las embarcaciones de altura dedicadas a actividades turísticas del 50% del pago del derecho por los servicios que presta la Capitanía de Puerto y del derecho por el servicio migratorio extraordinario correspondientes a los meses de mayo, junio y julio. Se establecerá un fondo de promoción al turismo con 2 componentes: actividades de promoción general realizadas por el gobierno federal y recursos para realizar actividades de promoción regional
donde se aportarán recursos par y paso con las entidades federativas. El fondo contará inicialmente con 200 millones de pesos, pero podrá incrementarse en caso que se requiera. Medidas de financiamiento para sectores específicos. La banca comercial y la banca de desarrollo han desarrollado esquemas que les permitan a sus acreditados, particularmente aquellos en los sectores más afectados por la epidemia, contar con liquidez para recuperarse de este episodio. La acción de Bancos de México, en coordinación con AFIN y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, instrumentará acciones que permitan a los acreditados cumplir con sus compromisos crediticios sin que se clasifiquen como cartera vencida. Los esquemas se orientarán principalmente a apoyar a las pequeñas y medianas empresas y a los sectores más afectados como la hotelería, los restaurantes y los servicios de esparcimiento, concentrando su apoyo en las regiones y en el periodo de tiempo en que la disminución en la demanda de sus bienes y servicios sea significativa. Para atender las necesidades de liquidez de las pymes afectadas, Nacional Financiera otorgará un mayor monto de garantías para que las empresas accedan a nuevos créditos. Con el apoyo de recursos por 1,000 millones de pesos de contragarantía del gobierno federal, se impulsarán hasta 5,000 millones de pesos de crédito. Para el sector de servicios turísticos, Bancomext recalendarizará los pagos sobre su cartera existente y apoyará el capital de trabajo del sector. Asimismo, otorgará garantías por hasta el 75% en créditos para capital de trabajo a las empresas del sector hotelero en las regiones más afectadas, determinadas conjuntamente con la Secretaría de Turismo. Se considera que se podrán impulsar recursos hasta por 2,000 millones de pesos. Por otro lado, Bancomext apoyará las líneas aéreas a través de créditos y garantías hasta por 3,000 millones de pesos mediante el uso de contragarantías, sujeto a que se observe un ajuste estructural en el sector que le dé viabilidad de largo plazo. Asimismo, el financiamiento requiere del apoyo de los principales accionistas de las aerolíneas y garantías reales. Los apoyos crediticios otorgados por Bancomext para los sectores mencionados contarán con recursos de contragarantía por 1,000 millones de pesos. Financiera Rural y FIRA ofrecerán reestructuras, prórrogas o renovaciones a sus acreditados del sector porcícola, así como la extensión de hasta 1,000 millones de pesos en crédito al sector sustentado en 200 millones de pesos de contragarantía. Asimismo, Financiera Rural contempla otorgar a sus acreditados de los sectores turístico y de restaurantes un tratamiento similar. Financiera Rural, FIRA, Zagarpa y Senacica desarrollarán una campaña de publicidad y un mecanismo de validación para asegurar que no hay riesgo en el consumo de la carne de puerco. Como conclusión, podría decir que de esta forma el impulso fiscal total del gobierno federal asociado a las medidas contempladas suma 17,400 millones de pesos, a los que se podría añadir el apoyo proveniente de los gobiernos estatales por 1,400 millones de pesos, en caso de que decidan dar la exención de los impuestos sobre la nómina y hospedaje durante el periodo de la contingencia. Ante la actual emergencia que vive nuestro país, el gobierno federal ha dispuesto de todas las herramientas a su alcance para hacerle frente decidida y oportunamente. Un factor fundamental en esta estrategia es el reconstruir en lo inmediato la confianza en nuestro país. En este sentido, la fortaleza de las finanzas públicas construida a lo largo de los últimos años constituye un elemento imprescindible en este sentido, garantizando suficientes grados de libertad para atender puntualmente la contingencia epidémica y protegiendo de esta manera la salud y el bienestar de todos los mexicanos. Muchas gracias. En el uso de la palabra, el ingeniero Gerardo Ruiz Mateos, secretario de Economía. Muy buenos días. Me comprometí con ustedes a tenerles más información sobre las acciones que estamos tomando para la exportación de productos nacionales que están obstaculizando algunos países. Estos países son China, Ucrania, Ecuador, Emiratos Árabes, Rusia, Bolivia, Honduras y Azerbaiyán. Ellos han impuesto restricciones a las importaciones mexicanas de productos porcícolas
El jueves 30 de abril enviamos cartas a estos países comunicándoles que considerábamos que las medidas adoptadas carecen de todo sustento científico y legal. Y ayer mismo, 4 de mayo, presentamos un comunicado ante los 153 miembros del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial de Comercio, cuestionando la compatibilidad de las medidas adoptadas por diversos países con las reglas de dicha organización. Este comunicado tiene por objeto solicitar formalmente que los países correspondientes proporcionen una explicación sobre las restricciones adoptadas, incluyendo sustento científico. Exigir a dichos países que cumplan inmediatamente con su obligación de notificación y transparencia al amparo de la OMC. Solicitar a todos los miembros de la OMC eliminar cualquier medida de restricción establecida sobre productos mexicanos con motivo de la influenza que no sea congruente con la información científica correspondiente y sus obligaciones internacionales. Daremos seguimiento a esta situación y haremos uso de todos los mecanismos a nuestro alcance a nivel internacional para evitar la adopción de medidas que afecten las exportaciones mexicanas de manera indebida. No permitiremos que se impongan barreras injustificadas a las exportaciones mexicanas y defenderemos el espacio que la calidad de nuestros productos se merece en todo el mundo. Muchas gracias.